Vale, entonces lo que nosotros al momento hemos hablado es sobre la teoría del ciclo vital y la invitación es un poco a pensar la psicología como este organismo vivo también que tiene unos momentos clave o críticos y que a solicitud, digamos, también de tratar de sistematizar y poder como poner un poco más claramente lo que hemos enunciado en clases anteriores, pues la invitación es un poco a que pensemos en que esta presentación de PowerPoint yo se las voy a compartir, ¿listo? Por tanto, digamos que lo que nos importa mucho es tratar de comprender qué es lo que estamos planteando eh, y tratar entonces de reconocer, y por eso traigo a colación aquí un poco a Escher. Escher, digamos que le encanta mucho hacer este tipo de ilusiones ópticas, donde, por ejemplo, observamos cómo esta escalera es una escalera que no tiene un principio ni un final, es continua, ¿vale? En ese sentido, la historia, la vida, podría tener esta connotación de personas que van y vienen, momentos en la vida de una persona, y la invitación es un poco a que nosotros nos ubiquemos como aparecen las personas, esta persona observando lo que acontece en esa escalera, un poco para que pensemos nosotros que lo que observamos y a quienes observamos podamos ponerlo entre paréntesis como para poderlo comprender mejor. De ahí entonces que vamos a ver cuáles son esos momentos clave de la psicología en términos de su historia y vamos a encontrar también los personajes que influenciaron y que cambiaron su trayectoria. Es decir, una psicología que tiene como organismo vivo cambios sucesivos y progresivos. Entonces, en esa línea de trabajo, lo que proponemos es un poco esta educación de la mirada, educar la mirada. Esto parte de una película muy famosa donde a esta mujer literalmente le rasgan su iris, ¿vale? Le cortan su... Profe, ¿puedes devolverlo un momentito, por favor? A la diapositiva 3. ¿Sí? Gracias. Vale. Entonces, con esta mujer lo que queremos señalar básicamente es recordar, no es necesario, bueno, recordar que nosotros también podemos educar nuestra mirada, que estamos en ese proceso de entender un poco por qué estamos hablando de una psicología como ciencia, que de alguna manera cuando decimos que estudiamos psicología, pues no nos asocian como si fuéramos músicos o como si fuéramos artistas, sino que nos dan un lugar reconocido, ¿no? Que nos toman un poco más en serio. ¿Cómo es que hemos llegado, digamos, a ese punto? Y en esa línea entonces de trabajo, queremos recordar que dependiendo como nosotros pensemos el mundo de la psicología y su historia, pues si la ubicamos o utilizamos como criterio la utilización o no de un método científico, entonces, si es así la manera de entender el surgimiento de la psicología, como que dónde empiezan las raíces de la psicología, entonces diríamos que este inicio de la psicología, si utilizamos método científico, podríamos decir entonces que en Wundt, esta psicología científica en 1879, aparece ese primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, Alemania. Pero también es importante recordar que la primera vez en la que sistemáticamente pensamos, ¿vale? Sobre nosotros mismos, pues aparece entonces en estos inicios del pensamiento del hombre. Preguntarnos por nosotros mismos y por nuestra relación con la naturaleza, esa forma sistemática de pensar, rigurosa de pensar, solo la encontramos en la filosofía, es decir, en Grecia antigua. Así la historia de la psicología sin un método científico sería la historia de la filosofía. Por tanto, hablamos de una psicología filosófica hasta el siglo XIX, que es en este siglo XIX donde encontramos el surgimiento de este laboratorio. Y es en este siglo XIX
donde nos reconocen como profesionales de la psicología. Es decir, recordar entonces lo que decíamos sobre Freud, recordar entonces que habían unas mujeres con unas sintomatologías, con unas características, sufrían y la medicina no podía ayudarlas. Pero Freud plantea que estas mujeres sufrían por un asunto inconsciente, un asunto que puede ser abordado desde la psicología. Y entonces en la sociedad empezamos a ser necesitados, empezamos a ganarnos un lugar. Y esto sucede en el siglo XIX. De ahí entonces que empecemos a pensar que nuestra historia, si lo ponemos en términos comparativos con otras ciencias, en términos de cronología, nosotros tendríamos más o menos como unos 15 años. O sea, estamos muy, muy jóvenes. Máximo tendríamos 20 años como ciencia, como psicología. Entonces, esta noción, ¿no? De lo que tenemos, cuando lo planteamos en términos del objeto de estudio, pues ya no hablaríamos como tal de que el surgimiento de la psicología como método, y distinguiríamos entonces de Leipzig, de filosofía psicológica. Aquí vamos a hablar entonces de que la psicología tiene un objeto de estudio y que según ese objeto de estudio tendrá entonces unas transiciones en su historia. Va a ir cambiando, ¿vale? Va a ir cambiando. Podríamos pensar entonces que la primera psicología es una psicología del alma. Esta psicología del alma es una psicología metafísica, sustancialista y espiritualista, que iría desde filosofía griega hasta Descartes. Entonces vamos a entender un poco qué quiere decir metafísica, sustancialista y espiritualista. Significaría entonces que a nivel metafísico las explicaciones sobre por qué somos como somos, ¿vale? Estarían dadas por los dioses, ¿no? Estarían dadas porque Zeus te castigó, porque estamos en el mar y hay una tormenta y entonces se crece el mar y se lleva todos los cultivos y absolutamente todo, pues es Poseidón el que ha causado ese daño. Sustancialista, porque así como hablamos de los elementos, el fuego, el viento, el agua, pues entonces la psicología prácticamente estudia el alma como sustancia. Estudiaría entonces, hablaríamos del éter. Pero ya. ¿Sí? ¿Tienes alguna inquietud? Ok. Bueno, pensé que había alguien allí con alguna inquietud. Entonces, y espiritualista, porque hablamos de el alma, ¿vale? Entonces, aquí es importante mencionar cómo la idea de Descartes, el surgimiento de Descartes, se convierte como en un punto de quiebre para la psicología. Cambiamos de trayectoria, cambiamos de dirección, ¿no? Y pasamos entonces de una psicología del alma a una psicología de la mente. Y entonces, ¿qué quiere decir esto en términos de lo que significa? ¿Qué sería una psicología de los contenidos mentales? Que se va a enmarcar en la época moderna hasta el siglo XIX. Esta psicología va a estar muy, muy pendiente de la conciencia, muy atenta de la conciencia. Es decir, que el contenido de la mente para esta psicología es de qué somos conscientes. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros de que en este momento tenemos hambre? ¿De qué somos conscientes? Y esa conciencia va a ser el contenido de la mente para estos psicólogos. Que va a surgir, esta psicología de la conciencia va a surgir mucho más concretamente en el siglo XIX y va a representar el objeto de estudio de la naciente
psicología experimental. Entonces, por ejemplo, Wundt y sus amigos van a empezar a ocuparse un poco de cómo nos damos cuenta, lo concreto de la conciencia. Luego de este cambio, ¿no? De mencionar de que empieza a surgir la psicología experimental, esto permite que pasemos a una nueva transición, que sería la psicología de la conducta. Esta psicología de la conducta se va a situar en el siglo XX dentro del seno de la psicología científica. Es decir, a nosotros nos importaba muchísimo sentirnos parte de la ciencia, ¿vale? Sentirnos parte de lo que los otros llamaban las ciencias duras. Y en ese sentido, entonces, la psicología se sitúa como una ciencia positiva. Y estamos hablando no de una ciencia positiva o sea, no con ese concepto positivista de entonces mindfulness, meditación, la ley de la atracción, yoga o cosas así, ¿vale? No ese tipo de ser positivo, sino que la ciencia positiva se refiere a ser objetivos, ¿vale? La ciencia positiva, entonces, ver para creer. O sea, lo que yo no puedo probar no existe, lo que yo no puedo ver no existe. Entonces, queremos ser una ciencia positiva y nos vamos a interesar entonces en la objetividad de sus métodos. ¿Qué significa esto? Que la ciencia positiva, si entendemos entonces, ¿qué sería una ciencia positiva? Una ciencia que es objetiva respecto a sus métodos. ¿Qué significa esto? Que si yo digo primero hacemos esto y luego esto, eso lo podemos hacer en Colombia y en China. Y deberíamos obtener los mismos resultados. Objetividad, acción y consecuencia. Podríamos entonces saber qué es lo que tenemos que hacer, qué pasos tenemos que seguir siempre para obtener un resultado. Entonces, objetividad de los métodos y que lo que vamos a estudiar es aquello que yo puedo públicamente observar, o sea, que no es solo que yo lo vea, sino que también Leandro lo vea, que es decir, la conducta externa medible y cuantificable. Entonces vamos a dividir medible o vamos a entender qué entendemos por medible. Hola. ¿Qué entendemos por medible y qué entendemos por cuantificable? Medible va a ser la utilización de instrumentos, ¿vale? Y cuantificable, el resultado de esos instrumentos. Entonces, por poner un ejemplo, la inteligencia. La inteligencia es algo que todos podemos observar, podemos decir inteligente, inteligente, ¿no? Conductas inteligentes. Podemos utilizar un instrumento de medida, podemos aplicar una prueba de inteligencia y cuantificarla. Entonces, según la prueba, usted tiene un coeficiente intelectual X. Y en esa medida, usted entonces es normal o tiene un intelecto superior o un intelecto por debajo de lo normal. ¿Vale? Entonces significa que la ciencia positiva puede observar públicamente, todos lo vemos, medirlo, utilizar instrumentos y cuantificarlo, dar un resultado. Entonces, estos tres momentos de la psicología son según el objeto de estudio. Actualmente, ¿en qué vamos? Pues actualmente aquí decimos una psicología de la mente y la conducta. Y aquí quisiera como hacer una noción importante y tiene que ver con que esta idea, si la contrastamos con lo anterior, la psicología primero empieza con la mente y luego dice, no, porque la mente no es cuantificable, medible, observable, no la podemos observar públicamente, entonces nos vamos a quedar con la psicología de la conducta.
O sea, con lo observable, medible, cuantificable. Pero actualmente, como desarrollamos métodos mejores, más completos, ¿sí? Tenemos entonces una psicología que abarca ambos elementos. Y quiero notarles a ustedes, así como mencionamos aquí un I, que no es casualidad, ¿por qué no dice O, mente o conducta? Sino que dice I. Significa, por tanto, que la concepción actual es que no hay mente sin conducta, no hay conducta sin mente. ¿Mm? Que tienen que estar o están completamente relacionados. Esa es la concepción actual. Y en ese sentido dice, dado que la psicología actual se interesa no solo por la conducta externa, sino en explicar la compleja conducta del hombre al comprender los procesos mentales, es decir, intenta explicar, además de la conducta externa, la cognición humana. Y aquí lo único que quiero como señalar tiene que ver con que aquí no vemos la emoción. Y la invitación es a que cuando veamos cognición, necesariamente tenemos que ver también la emoción, porque no hay emoción sin cognición. No hay una separación entre que lo que yo siento y pienso van por vías completamente distintas. Entonces, cognición y emoción están interdependientes, interrelacionadas. De ahí entonces que si bien la mente sea entendida como un aspecto de la cognición, o sea, casi que mente igual a cognición, pues que entendamos también que esa cognición o esa mente está compuesta también o incluye a la emoción, que esa mente tiene sentimientos y que esa mente también tiene pensamientos. ¿Vale? Sin embargo, ¿por qué nos demoramos tanto? ¿Por qué fue tan difícil que nosotros pudiéramos surgir como una ciencia independiente? Es decir, como ciencia. ¿Por qué nos demoramos tanto? Y entonces aquí necesitamos reconocer primero este carácter espiritual y trascendental que se le daba al ser humano. Es decir, el hecho que decíamos de que como el hombre era divino, el hombre era a imagen y semejanza de Dios, entonces no debería o no podría ser estudiado como un objeto o un animal, porque no lo éramos en ese entonces. Como teníamos alma, esta alma prácticamente nos pone en un lugar distinto, completamente lejano a lo material, al mundo mundano. Digamos que nosotros tenemos una divinidad. ¿Cuál? Que tenemos un alma. Y en ese pensamiento, pues aleja absolutamente desde este planteamiento religioso occidental, ¿no? Lleva a que estudiar el hombre es pecaminoso, que estudiar al hombre desde un ámbito científico es prohibido, junto con la dificultad que entraña estudiar al hombre. Por tanto, solo hasta el siglo XIX, pero bien entrado el siglo XIX, o sea, 1879, Leipzig, 1885 por allá, origen de las especies, ¿no? 79, 85, 86, origen de las especies, es que se empieza a tumbar un poco esta concepción espiritual y trascendental atribuida al ser humano. Por eso nos demoramos tanto. Esa es una de las razones. Ahora, vamos a empezar entonces a hablar de todo este ejercicio de los momentos de la psicología un poco más al detalle. Entonces, la filosofía psicológica, decíamos que en un primer instante, esta psicología es una psicología que podríamos ubicarla cuando surge la filosofía, porque nos interesaba pensar, tratar de entender problemas
cosmológicos. ¿Qué significa eso? Pues los problemas en los cuales, si yo siembro y llueve y se me daña el cultivo, ese es un problema muy importante para mí porque son esos asuntos de la naturaleza, ¿vale? Los que gobiernan si tengo o no tengo para comer. Y en ese sentido son relevantes los asuntos porque realmente este hombre no podía controlar. Es decir, él no sabía qué hacer cuando llovía demasiado. No sabía qué hacer cuando bajaba o subía la marea. No sabía cómo controlar la naturaleza. Entonces, la filosofía en sus inicios empieza a preguntarse por ese tipo de problemas cosmológicos, problemas de la naturaleza. Luego de eso va a pasar a aspectos mucho más psicológicos. Y también, aquí lo importante, si recordamos a Grecia, Grecia nos plantea una vida en común, una vida en sociedad. Y en esa idea, entonces, es importante regular las emociones, la voluntad, el pensamiento. O sea, pensar sobre eso de forma sistemática. ¿Cómo podemos trabajar nuestras emociones? ¿Qué hacemos cuando nos sentimos tristes? ¿Qué caracteriza a una persona o cómo hacemos para vivir bien, sentirnos felices? Entonces, todos estos aspectos de las emociones, la voluntad y el pensamiento van a estar entramados, ligados a la política, la ética y la religión. Y existen amigos, existen personajes que empiezan a aparecer como Heráclito, Parménides, Almeón, Empédocles, Anaxágoras, Diógenes, Protágoras, Sócrates, Demócrito, Aristóteles y Platón. Hemos subrayado a Aristóteles y Platón porque son los que nosotros vamos a retomar para el desarrollo de la psicología. Entonces, en esta línea, todos ellos pensaban cómo gobernar las emociones, cómo gobernar la voluntad, cómo gobernar en últimas. Y vamos a agruparlos entonces en naturalistas y espiritualistas. Todo este combo de sujetos que están acá se fueron para dos grandes escuelas, los naturalistas y los espiritualistas. Los naturalistas, como tal, tenían la creencia firme, muy, muy firme, de que el hombre puede ser observado de forma natural y sometido a las leyes de la naturaleza. Es decir, que ¿cuál divinidad, no? ¿Cuál espiritualidad? Sino que este hombre puede ser igualmente observado, igualmente estudiado, como un dato más. ¿Vale? Este punto de vista lo defiende Aristóteles, con quien el alma o la psique hace parte de la naturaleza en la que están todos los seres vivos y por tanto no es un elemento del mundo de las ideas, sino que es parte de este mundo de sustancias. Porque los espiritualistas, como vamos a ver ahora a continuación, pues decían todo lo contrario. Es decir, que el alma de lo que estamos hechos es una sustancia igual que el fuego, igual que el agua, y puede ser estudiada. Está dentro del mundo de las sustancias. Quizás es el éter, por poner un ejemplo en esa época. ¿Vale? Entonces los naturalistas eran muy defendían completamente el hecho de que los fenómenos de la naturaleza, ese poco control que tengo sobre la naturaleza, lo puedo resolver si yo observo a la naturaleza. Observo entonces también al hombre y traigo conclusiones y puedo entonces tomar decisiones. Entonces, ahora a continuación los espiritualistas. ¿Qué dicen los espiritualistas? Ah, bueno, pues realmente todo lo contrario. Yo no podría entonces en esta perspectiva ser espiritualista y naturalista, o lo uno o lo otro. Entonces,
En esta época, los espiritualistas van a decir, perdón, que el hombre es sobrenatural en su origen y destino. Es decir, que viene del mundo de las ideas, se origina en un mundo diferente al mundo natural, completamente distinto al mundo natural. Y que en ese origen diferente, pues también tiene un destino, un designio. Y a veces a uno se le sale, o sea, ustedes son personas que dicen o han escuchado que se quedan de ver con alguien un día, por ejemplo, nos vemos el sábado y la respuesta es, si Dios quiere. Y en ese sentido, pues estaríamos un poco en esta línea que defiende la orientación Platón y vamos a llegar entonces a la creencia de que existe un mundo distinto al terrestre, es decir, un mundo que no obedece las leyes de la naturaleza, sino que es el mundo de las ideas, un mundo ideal, un mundo perfecto, donde el alma o la psique ha vivido antes de pertenecer al cuerpo. De ahí entonces que existe esta distinción entre el cuerpo y el alma. Un cuerpo sometido a leyes, un alma que no pertenece al mundo natural. De este planteamiento va a partir el dualismo platónico, que diferencia entre el alma y el cuerpo. La muerte separa estas dos entidades y libera al alma, que retorna al mundo ideal. El alma es una sustancia de origen divino, espiritual y eterno. Perfecto. En ese sentido, entendemos que la discusión, pues en últimas, viene siendo un poco por Hades, ¿no? El dios del inframundo, el que gobierna si usted reencarna o no, si puede venir o no nuevamente. Entonces, en este sentido, pues la pregunta lógica sería para ustedes, ¿quién creen que ganó el debate entre los naturalistas y los espiritualistas? ¿Quién es? ¿Qué siguió en la época después? Llegamos al medioevo, ¿no? ¿Se acuerdan del medioevo, del oscurantismo? Entonces, si lo que siguió fue eso, no estamos hablando de hoy día, en ese momento siguió el medioevo, ¿quién ganó? ¿Los naturalistas o los espiritualistas? Claro. Los espiritualistas, Sí, claro, los espiritualistas. ¿Y por qué creen que ganaron los espiritualistas? Y ahí podríamos recordar un poco la utilidad que tiene para la religión la concepción de que lo que te pasa, bueno o malo, es por la existencia de un Dios. Y yo te vendo la idea de un Dios terrorífico. O sea, tienes que tenerle temor a Dios para que te comportes, para que obres de acuerdo a, ¿vale? Y entonces de ahí, por ejemplo, vamos a entender cómo, por ejemplo, Marx hablaba un poco del opio del pueblo, ¿no? Como decir que la religión se convierte como en una manera de controlar, regular a la existencia absolutamente toda. Entonces, claro, en esa discusión, pues las consecuencias que tuvo que hubiese ganado los espiritualistas es la Edad Media, ¿no? La Edad Media que, como sabemos, fue dominada por valores religiosos y estuvo regida por una cosmovisión teocéntrica. Teo, Dios, entonces es Dios el centro. Dios es el culpable de todo, de lo que te vaya bien y de lo que te vaya mal. Y ahí entonces que se pueda entender un poco por qué muchas veces pensamos o le decimos a los niños, pórtate bien, que si no viene el coco, ¿no? Hay niños que dicen, bueno, ¿y qué tal que el coco sí exista? Pues muy seguramente a muchos de los de esta época les decían que había un Dios y que por Dios había pasado lo que había pasado. Entonces, que me comportara. Muchos dirían con el temor del infierno, con el temor del pecado, de no ir al cielo, etcétera, empiezo a regularme, ¿no? Pero lo interesante es que en el Renacimiento, en esta época del Renacimiento, por allá en 1300 inicia el Renacimiento,
siglo XV, XIV, XV, por ahí. Tenemos el Renacimiento y el Renacimiento entonces es poner ya no a Dios en el centro, sino poner a... No aparece el antropocentrismo. Ah, sí, el antropocentrismo. Es decir, antropo, hombre, al hombre en el centro. Entonces pasamos de la concepción de Dios en el centro a el hombre en el centro. Es decir, es una perspectiva muy humanista, una filosofía muy humanista. Es muy romántico y aquí tenemos entonces a Miguel Ángel, tenemos a Da Vinci, a Lutero con este asunto de que las personas tienen derechos, ¿vale? Y entonces es una época bastante romántica, expresiones musicales que empiezan a contradecir, que empiezan a alegrar, música alegre, literatura, poemas. Y empieza entonces a haber una nueva interpretación del mundo, de la vida, que abre nuevas concepciones individualistas y naturalistas. Es decir, vamos a empezar a recuperar la confianza en el hombre. El hombre no es presa del designio de Dios, no es como lo que Dios quiera, sino que yo puedo agenciar mi vida, o sea, a través de la razón, a través de mi capacidad como hombre, puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque los que leían, ¿vale? En el medioevo, eran los curas, o sea, le decían a la gente, Dios me dio el don de la sabiduría. Entonces, haga lo que yo le digo para que a ver si de pronto Dios le da a usted el don para leer, ¿no? Entonces, ya el renacentismo va a tumbar ese asunto y empiezan a aparecer concepciones individualistas donde yo tengo un lugar, yo importo, mi manera de pensar es distinta, etcétera. Y naturalista, es decir, que estamos sujetos a leyes naturales que podemos observar, controlar y regular, que irán diluyendo todos estos planteamientos religiosos escolásticos del medioevo. Sustituimos al teocentrismo por el antropocentrismo y el hombre empieza a confiar en las posibilidades de sus propios recursos naturales. Cree que puede observar a través de sus sentidos y que puede llegar a conclusiones a través de la razón. El conocimiento ya no es una revelación divina. No es como me la pasé orando para ver si, pues yo no creo pues que usted a estas alturas del partido llegue al parcial, ¿no? Tras haber ido a UGA a encomendarse para ver si de pronto pues aprueba y algunos vienen aquí con Dios, protégeme, yo soy luz, camándula, Biblia, o sea, nada de eso. No es un asunto de revelación divina, es fruto del uso de la razón. Entonces ahí el conocimiento se convierte. Profe, no se escucha nada. ¿Ahora? ¿Me escuchan? Sí, señor. Profe. Sí, profe, ¿Qué ya. estás diciendo antes? Vale. Entonces, esta nueva cosmovisión posibilita nuevos procedimientos metodológicos que permiten dos posturas epistemológicas claves: los empiristas y los racionalistas. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, hasta ahora hemos hecho como unas divisiones. Hemos dicho los espiritualistas y los naturalistas. Ahora volvemos a hacer otra división y vamos a decir los empiristas y los racionalistas. Entonces, en griegos, filosofía griega, hablamos de naturalistas, espiritualistas. Ahora que estamos un poquito más maduros, Renacimiento y demás, pues hablamos ya del empirismo y el racionalismo. ¿Listo? Estas dos concepciones, ¿qué es una epistemología? Una epistemología es la forma que yo tengo de validar mi conocimiento. Es decir, cómo yo sé que eso es verdad. Cómo yo sé que lo que sé realmente puedo confiar, es cierto, es verdadero.
Por tanto, todos tenemos distintas epistemologías. En este sentido, una posición de validar el conocimiento es validarlo a través del empirismo o validarlo a través del racionalismo. ¿Qué quiere decir empirismo? ¿Qué quiere decir racionalismo? Bacon es el principal representante del empirismo. ¿Qué van a decir los empiristas? Ah, no, que todo conocimiento se basa en la experiencia y que por lo tanto no existen ideas a priori. Antes ustedes han escuchado el a priori y el a posteriori, ¿no? ¿No? ¿Nunca lo han escuchado? ¿Cómo va a sonar así? Súper interesante. ¿Una verdad a priori o a posteriori? ¿Qué significa a priori? Antes, a posteriori, después. Entonces, una verdad a priori significa que yo antes de conocerte, yo ya juzgo y digo, es mi verdad, o sea, me cae bien, pero no la conozco. Una verdad a posteriori sería cuando yo ya la he conocido, he tenido la experiencia y fruto de eso digo mi verdad después de esa experiencia, a posteriori. Por lo tanto, los empiristas sería una antítesis, ¿vale? El pensar sería algo contradictorio, aceptar. Si creemos que todo es a través de la experiencia, que yo voy a esa experiencia con verdades preconcebidas. Algo así como con ideas innatas. Sería contradictorio. ¿Por qué sería contradictorio? Porque a los empiristas les importa es la experiencia. Y que cualquier juicio que yo tenga, lo que va a hacer es distorsionar esa experiencia. Por lo tanto, los empiristas van a negar la posibilidad de ideas previas en la mente. O sea, cualquier conocimiento que estuviera dentro de ella previamente a la experiencia. Es decir, ¿ustedes han escuchado el tabula rasa, la hoja en blanco? O sea, que uno viene sin nada, pues no sabe usted nada, usted llegó al mundo sin saber nada, blanco, blanco, blanco. Viene de la concepción empirista. Ese niño, esa niña, no tiene ningún tipo de idea. Es decir, no acepta ideas innatas, previas, preconcebidas. A nivel científico, las conclusiones van a ser extraídas de los datos y no a través del uso de la razón. Entonces, irnos hacia la teoría, irnos hacia la conceptualización, no sería un empirista. Un empirista diría, ¿qué dicen los datos? Es decir, ¿qué es lo que me consta? ¿Qué es lo que veo? Y a partir de ahí, concluyo. ¿Vale? Entonces, estos empiristas con Bacon parten de que todo conocimiento, experiencia. Es decir, la experiencia son datos. ¿Vale? No hay ideas previas. Luego, la antítesis es decir, los que dicen, no. La epistemología, o sea, la forma de usted validar el conocimiento no es a través de la experiencia. La forma de validar el conocimiento es a través de la razón, del uso de la lógica. Es decir, que los racionalistas con Descartes como su principal representante, ellos van a decir que a través de la razón, es decir, a través de ideas preconcebidas, a través de teoría, usted va a crear verdades iniciales indiscutibles que nosotros tenemos en la mente humana. Y que a partir de ellas, por derivación o argumentación lógica, usted va a llegar a conclusiones específicas. Entonces, la lógica de, no sé, hay una canción que dice, si hay sol, hay playa. Y si hay playa, hay alcohol. Esa es una lógica absurda. ¿Por qué? Porque no necesariamente sol igual a playa, playa igual a alcohol. ¿No? Entonces, claro, uno empieza como a bailar, pero la lógica es absurda. El asunto es que en una argumentación lógica lo que estaríamos diciendo es que si A, entonces B, por lo tanto cuando yo vea C, entonces A. Si veo nubes negras sobre mí, seguramente diré,
¿Lloverá? ¿Y cómo me daré cuenta entonces de que lloverá? Yo puedo tener una idea, una teoría, que se ha fundamentado y que ha tenido sentido. Es decir, cada vez que yo veo nubes negras, llueve. Entonces, la idea preconcebida que tengo es que cada vez que veo nubes negras va a llover. Y entonces me echo un saquito, un ayuso, una sombrilla, gracias. Y entonces, los racionalistas, pues claro, usted usa argumentación lógica para llegar a conclusiones muy específicas. Y esto lo vamos a mirar porque estos dos elementos, el racionalismo y el empirismo, son como los pedales en los cuales la psicología científica se movilizó. Entonces, el empirismo y el racionalismo permitieron el origen de la psicología científica, o sea, prácticamente son los insumos. Porque si soy empirista, voy a partir de los datos de la experiencia, y si soy racionalista, esos datos los voy a pensar, argumentar de manera muy, muy rigurosa. En el siglo XVII, cuando se producen cambios importantes en el tratamiento de los problemas psicológicos, la psicología deja decisivamente de centrarse en el alma y en su lugar ocupa el plano de la mente y su funcionamiento. Entonces, en esta época victoriana, con las mujeres y todo lo que hablábamos con Freud y demás, estaríamos diciendo que la psicología empieza a dejar de ocuparse de centrarse en el estudio del alma y como quiere ser ciencia, entonces pasa a ser mente y funcionamiento. Freud es un poquito más posterior, ¿sí? No es siglo XVII, pero lo que quiero señalar, casi el ejemplo, digamos, no es Freud, es cómo nosotros pasamos de estudiar el alma a estudiar ya la mente y su funcionamiento. Esta psicología filosófica moderna empieza a propiciar unas estructuras para un cambio conceptual y metodológico, pero tendríamos que esperar hasta el siglo XIX para poder estudiar de manera experimental la mente. Y entonces ahí, pues, da gusto a veces la hipótesis de qué hubiera pasado si en esa discusión hubiera ganado no los espiritualistas, sino los naturalistas. Y si hubieran ganado los naturalistas, ¿qué implicaciones eso podría habernos traído a nosotros? Quizás hubiéramos este músculo teórico, conceptual, del empirismo y del racionalismo, haber empezado mucho tiempo atrás y haber ganado un poco más de madurez. Aquí llegamos al poder de la sensación para adquirir el conocimiento. Entonces, vamos a mirar que si la psicología empieza a ocuparse de la mente y su funcionamiento, pues la pregunta lógica es, ¿cuál es ese principio de funcionamiento de la mente? ¿No? ¿Cómo podemos estudiar la mente de manera experimental? Ah, perfecto. Pues la podemos experimentar a través del poder de la sensación. Es decir, la sensación será el camino, la verdad y la vida para los filósofos del periodo del siglo XIX. Porque los filósofos en este periodo, en el siglo XIX, se van a acercar a la fisiología o los fisiólogos de esa época se van a acercar a la filosofía. Eso dará como resultado una ciencia que recoge ambas tradiciones, la tradición fisiológica y la tradición filosófica. Y Wundt la llama psicología fisiológica. Entonces uno diría, uy, ¿cómo así, profe, que la psicofisiología está por ahí? Pues nosotros hemos presentado la psicofisiología como algo más llamado neurociencia cognitiva. Me gustaría más pensarlo de esta perspectiva. Pero para Wundt, digamos en su momento, él le denomina psicología fisiológica, que entonces aquí vamos a tener filósofos que se aproximan a la fisiología y vamos a tener fisiólogos que se aproximan a la psicología. Que es lo que decíamos un poco de fisiólogos que no tienen trabajo y entonces hay clases para profesores y esos fisiólogos entran a filosofía.
a dar clases de filosofía con una formación fisiológica. Bueno, entonces, ¿por qué hablamos del poder de la sensación para poder adquirir conocimiento? Ah, bueno, listo. Pues que la nueva psicología científica del siglo XIX va a tener las siguientes características. Primero, es dualista. Por tanto, considera al hombre un compuesto cuerpo y alma. Es decir, que el cuerpo y el alma, ¿no?, van por aparte. Son dos cosas diferentes. Era empírica y experimental. Es decir, que la experiencia y el experimento son las formas de conocimiento básico y sus métodos de investigación. Entonces, la investigación se hacía de manera experimental, muy fisiológicamente hablando, a través de las experiencias, a través de lo que podíamos observar, cuantificar, medir. Y era sensacionista, lo que significaba que todo el poder de la sensación, ¿no?, era la sensación, y que los principales intereses y objetos de estudio entonces serán la sensación y la percepción. Por eso empezábamos un poco en estas distinciones sensación y percepción. Era también asociacionista, porque va a considerar la asociación como el proceso fundamental de la mente y va a proceder a explicarla sobre esta base absolutamente todo. Entonces, el asociacionismo va a ser el mecanismo de funcionamiento de la mente. Ahora, ¿qué quiere decir asociacionismo? Vamos a ver más al detalle este asunto, pero el asociacionismo permite explicar también la memoria, el funcionamiento de la memoria. Como cuando estamos con un grupo de amigos terminamos hablando, si tenemos hambre, empezamos a hablar de los lugares que nos ha gustado ir a comer, de aquellos lugares a los que no debemos ir a comer porque es horrible, y así sucesivamente. Entonces, eso puede terminar uno hablando de economía, uno puede terminar hablando de hasta de dietas alimentarias y demás. Entonces, esta psicología es dualista, empírica, sensacionista y asociacionista. Otra distinción que también necesitamos aclarar es la distinción dualismo-monismo. El dualismo va a ser una doctrina que piensa que estamos diferenciados. Por un lado tendríamos el soma o el cuerpo y por el otro el elemento psíquico que sería la mente. De ahí entonces tenemos tres aproximaciones distintas, dualistas. Los dualistas que pensaban que era así a rajatabla, súper separado, cuerpo y mente aparte. Otra, que es la de Descartes, que es donde se da un interaccionismo, es decir, que lo que le pasa a la mente afecta al cuerpo y que lo que le pasa al cuerpo afecta a la mente. Y finalmente, Leibniz, Spencer y Bain, que hablan de un paralelismo psicofísico, que en últimas traducido al castellano es que funcionan de forma paralela, es decir, al mismo tiempo. Toda actividad mental tiene su correlato corporal, pero uno no es la causa del otro. En esencia es lo que va a hablar el paralelismo psicofísico. Que sí, que cuando hay una actividad mental, algo pasa en el cuerpo, pero eso no es consecuencia de lo uno de lo otro. ¿Sí? Entonces, en contrapartida, en antítesis, tenemos al monismo. Que el monismo, pues, como postura opuesta al dualismo, a las dos, pues va a creer que hay solo una cosa. Es decir, que el hombre está compuesto por una sola sustancia, no existen realidades mentales y orgánicas diferentes. Es decir, que la mente y el cuerpo es lo mismo, una mente encarnada. ¿Sí? Ahora, ¿quién ganó en esta discusión? ¿Platón, Descartes o el paralelismo psicofísico?
en ese momento, ¿vale? Quien ganó fue ese paralelismo psicofísico. Ese fue el que se llevó la conquista en ese debate, pues, de que tiene su correlato corporal, pero no son causa uno del otro. Es decir, que lo que le pasa a la mente no afecta al cuerpo y que lo que le pasa al cuerpo no afecta a la mente. ¿Vale? Entonces, de allí, ¿qué pasa? Ah, no, pues, profe, pasa que vamos a hablar entonces de lo innato y lo adquirido. ¿Qué sería eso de lo innato y lo adquirido? Primero, cuando decimos innato, ¿qué viene a nuestra mente? Inmediatamente, como para que uno nos aprenda de memoria, pues innato es como lo que traemos por dentro, como lo propio, ¿cierto? Como que innato, adentro. Así pues, inglés 1, ¿no? Cinética. O sea, haría un poco de a pensar. Entonces, lo innato, ¿quién sería el representante? ¿Empiristas o racionalistas de lo innato? Ah, los representantes de lo innato son los racionalistas, porque sería una completa antítesis para los empiristas reconocer que hay ideas preconcebidas, que hay teorías previas, que hay a priori, ¿no? ¿Qué decíamos? Mientras que lo adquirido, entonces ahí es donde entra la experiencia, la cultura, los demás, que entonces diría, por ejemplo, en los adquiridos, el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe, que es lo que dice Hobbes, que es uno de los representantes del empirismo. Los empiristas entonces defienden lo adquirido, o sea, el tabula rasa y cómo la experiencia nos moldea. La psicología científica del siglo XIX es fundamentalmente empirista y no solo en sus planteamientos científicos, sino también en algunas de sus posiciones teóricas. ¿Eso qué significa? Y eso lo vamos a ver. Que este empirismo conlleva entonces a que la posición teórica, es decir, que toda escuela que surja de la psicología, tiene como fundamento la experiencia para su estudio, los datos para su estudio. El elemento fundamental de la experiencia mental para los empiristas es la sensación. Entonces uno dirá, vení, o sea, me queda claro lo empirista y me queda claro la experiencia. ¿Mm? Pero entonces vamos a más del detalle. Para el empirista, lo que importa de esa experiencia es la sensación. Es decir, que no toda experiencia se registra, sino solo aquella experiencia que da una sensación. Y en ese sentido, entonces, están pasando muchas cosas en este momento a nuestro alrededor, pero no todas llegan a nuestra corteza cerebral. Pues bien, es una perspectiva un poco similar en términos de que nos interesa aquella experiencia que sí nos deja huella, que sí llega a corteza. Entonces, la sensación es la respuesta inmediata del órgano sensorial a la estimulación del mundo exterior. Entonces, usted le ponen una linterna y la respuesta a esa linterna es la sensación. Aplauden, o suena una bomba o alguien se tira un pedo, la reacción inmediata, sensación, ¿no? En ese sentido, al mundo exterior damos una respuesta inmediata, sensación. ¿Qué es lo que ellos van a afirmar? Pues que el conocimiento proviene de la experiencia. Hace necesaria la sensación para la creación del contenido mental. Es decir, que para que la mente exista, existe gracias a que hay una sensación. Es decir, como decíamos, el conocimiento no se da en abstracto, se da sobre algo específico. Por lo tanto, la mente, a partir de una sensación, surge una idea. Entonces, supongamos, volviendo al ejemplo de que alguien no sé, súbitamente suena un pedo aquí. Entonces, la idea que surge inmediatamente, ¿cuál puede ser? Mucho cochino. O mucha cochina, porque si uno no sabe. Y entonces, la idea es que el contenido de la mente, yo voy a empezar a pensar, uy, ¿quién habrá sido? ¿No? Empiezo a asociar ideas que pueden estar relacionadas con esa sensación. Pues bien, eso es lo que los
empiristas y esa psicología del momento empieza a plantear que es la sensación la que potencia, la que da origen, surgimiento y contenido a la mente. En ese sentido, estudiar el contenido de la mente hace que los empiristas hallen en ella diferentes elementos que la componen. Ah, listo. Entonces, ¿cuáles son esos elementos? Ah, pues listo, las ideas. Es decir, la mente está hecha de ideas, van a decir los empiristas. ¿Y cómo llega a surgir una idea? Ah, pues muy fácil, por una sensación. La sensación crea asociada una idea a esa sensación. Entonces, las ideas que son consideradas por ellos como unidades de conocimiento. Entonces, así como uno dice, la neurona es la unidad mínima del sistema nervioso central, pues para los empiristas es la idea, la unidad de conocimiento. Entonces, los empiristas, ¿vale? Los empiristas tienen una concepción de ciencia dura muy física. O sea, son como si fueran físicos. Como físicos van a plantear el átomo. Entonces van a decir, listo, la mente tiene átomos. Igual. Pero entonces vamos a llamarle a eso átomos mentales. ¿Cuáles son esos átomos mentales? Ah, muy fácil. Ideas. El objeto de estudio de los empiristas, entonces, son las ideas que contienen la mente humana. Y ellos van a reconocer dos tipos de ideas, las simples y las complejas. Y un principio combinatorio que las une, que es la asociación. Entonces, idea simple, idea compleja y asociación. Entonces, lo que están diciendo acá es que nosotros nos llega una idea. Esa idea puede ser que ve un caballo. Bueno, eso más adelante voy a ponerles como textos originales de los autores, o para que se hagan una idea un poco de cómo conceptualizaban ellos directamente, sin que yo lo interprete, sus ideas. Entonces, una idea simple compone ideas complejas. ¿Cómo hace para componer ideas complejas? A través de asociaciones. Ideas simples se asocian con otras ideas simples y eso da lugar a ideas más complejas. Bienvenida. Ese principio combinatorio es la asociación. Entonces, para estos señores que tenemos acá, tenemos al empirismo inglés con Bacon, ¿cierto? Que mencionamos también a Hobbes, John Locke, Berkeley, Hume, como los empiristas ingleses. Y entonces, ¿cuáles son sus tesis? Bien, primera tesis, que la única fuente de conocimiento es la observación de los fenómenos naturales, cómo se presentan a los sentidos. En esencia, entonces, en síntesis, no existen ideas innatas. Yo no vengo con algo preconcebido. Y dos, el elemento fundamental de la experiencia mental es la sensación. La experiencia mental, la mente, inicia a través de una sensación. Esa sensación, una idea simple. Esa idea simple se asocia para crear una idea más compleja. El método de trabajo es el inductivo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ah, bueno, pues que nosotros, si estamos diciendo que lo que nos importa son los datos y no las ideas preconcebidas, los datos y no las teorías, pues entonces la lógica sería inductiva. Es decir, que vamos de lo singular a lo particular. Como decíamos, de la conducta singular, vamos a el comportamiento más general. En ese sentido, entonces, el trabajo va a ser inductivo, ya que aplicar el método deductivo podría llevarnos al dogmatismo. ¿Qué es un dogma? Sería una creencia que nosotros no cuestionamos, un axioma, y creemos firmemente en ese axioma pese a los datos, a pesar de los datos. En conclusión, si nos ubicamos en un aspecto dogmático, estaríamos el riesgo, digamos, de pertenecer o juzgar todo desde una teoría. Es que a veces
Los datos que contradicen nuestra teoría los obviamos, los desvalorizamos, los negamos. Entonces, si yo creo que soy el mejor del mundo, cualquier dato, ¿no?, que contradiga mi teoría, pues yo lo niego, lo desvalorizo, etc. Un poco ubicarme aquí como un poco terco, un poco fijo, rígido. Y en ese sentido, entonces, el método que privilegian los empiristas es inductivo. ¿Por qué? Porque vamos es conociendo el mundo, dato por dato, persona por persona, experiencia por experiencia. Y a partir de ahí empezamos a entender el mundo. Si el mundo físico se puede observar, también la mente se puede observar. ¿Y cómo se hace eso? Pues muy fácil. La introspección es el camino que vamos a llevar para conocer y observar la mente. Entonces, los empiristas, ¿vale? Es decir, los que participaron con Wundt en ese laboratorio de Leipzig, como tal, los que participaron en sus experimentos eran psicólogos. Psicólogos que estaban interesados en saber cómo funciona la mente. Estamos diciendo que es la sensación, idea simple, idea compleja, y el mecanismo para crear ideas complejas es la asociación. Entonces, ¿yo cómo me doy cuenta que me acabo de dar cuenta de algo? Introspección, cayendo en cuenta de si estoy entendiendo, ¿qué está pasando? ¿Qué ideas vienen a mi mente cuando veo o escucho o me tocan y tengo esta sensación? ¿Qué ideas vienen ante este estímulo, ante esta sensación? Por lo tanto, hay que analizar los fenómenos mentales siguiendo el modelo de la física. Vamos a reducirlos a átomos mentales y vamos a explicar su relación a través de principios de asociación. Entonces, hay unos principios de asociación muy chéveres y es las ideas que se generan a través de la sensación y de la reflexión pueden ser simples y complejas. Las simples son inanalizables. Prácticamente serían dogmáticas, ¿vale? No las podemos analizar. Es decir, sensación, y ante esa sensación yo digo, me gusta, ¿vale? Es mi idea simple ante esta sensación. Pero eso puede llevar luego a ideas mucho más complejas que van a estar compuestas de ideas más simples. O sea, ¿por qué elegí psicología? Bueno, es una idea mucho más compleja, una tomada de decisiones, pero está basada en ideas simples. Y las segundas, analizables, por ser posible su reducción a ideas más simples. Entonces, lo complejo está hecho de ideas simples que podemos analizar. La influencia de estos pensadores en la primera psicología científica tiene tres principales consecuencias. La primera es que generalmente ellos creyeron que la experiencia es la principal fuente de conocimiento y el método principal para el estudio del hombre. Es decir, conocemos a todos los que estamos aquí sentados a través de la experiencia. Ellos, que si voy a dar unos minutos de descanso, pues yo no pensaba dar unos minutos de... ¿Por qué? Porque como nosotros terminamos la clase tipo 6:30, o al menos mi meta es como que lleguemos, o sea, si tienen alguna pregunta, pues me dicen y la aclaramos y tal, pero llegar al mismo punto que llegué en la mañana, para que estemos a la par. Esta exposición, esta PowerPoint, se los envío. Y pues los videos también para las personas que han tenido dificultad de conexión, etcétera, pues se los comparto también. Entonces, no voy a dar minuticos. Creo que, o sea, yo doy normalmente minuticos es porque de 2 a 7 hay personas que están conmigo, pero en la clase de ahorita de psicofisiología, digamos que hubo un espacio de descanso, creo que suficiente. Entonces, se centran en los sentidos, las sensaciones, las percepciones y las ideas. Vale, Camilo. Se centran en sensación, percepción, idea, sentidos,
y se fundamentaron en la asociación, aunque con este principio vamos a ver que los asociacionistas británicos son los que impactan mucho más. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre el asociacionismo inglés o el empirismo inglés y el empirismo británico? Básicamente es que estos lo entendían, los ingleses lo entendían como físico y los británicos como químico. Los físicos piensan en que la idea es estática, o sea, se produce una idea simple, estática, o se produce una idea compleja, estática, material, así física. Mientras que los químicos van a decir, no, 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 las ideas pueden cambiar. O sea, yo puedo, una idea simple puede transformarse en otra idea simple diferente. No es algo fijo, ¿vale? Pero ahorita lo vamos a mirar pues más al detalle. Entonces, el asociacionismo es un movimiento teórico que nace en el siglo XVIII de la mano de Harley. El asociacionismo es una teoría psicológica que explica la unidad de la conciencia con el principio de asociación de ideas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ustedes dirían, este profesor es buen profesor, este profesor es mal profesor. Unidad de conciencia. Entonces, supongamos que yo digo, yo soy buen profesor, ¿vale? O yo soy mal profesor. El ubicarme en un lugar o en otro, a nivel consciente, ¿vale? Soy buen, soy malo, lo que sea, ¿no? Está compuesto por un principio de asociación de ideas, es decir, que yo me sostengo como bueno porque me acompaño de una serie sucesiva de ideas que son coherentes con esa idea central, con esa conciencia que soy. Si yo soy una buena hija, ok, ¿qué ideas soportan eso? ¿Listo? Entonces, es una teoría psicológica que explica la unidad de la conciencia, o sea, por qué yo digo que soy quien soy, y que esa unidad de la conciencia se da gracias a este principio de asociación de ideas, de simples, complejas, que se componen entre sí. Cuando un pensamiento o idea evoca a otro, entonces, tengo hambre, ¿dónde voy a comer? No sé, ¿no? Cuando dos o más de ellos tienden a aparecer juntos en nuestra mente, entonces viene el olor de la comida, viene... Entonces, ¿yo por qué hablo de comida? Seguramente yo en este momento tengo hambre. O sea, eso dirían los asociacionistas. O sea, uno no habla porque sí. O sea, uno, en términos de seguirle el hilo, hay una asociación entre lo que digo, todo tiene que ver en últimas con la persona que habla, ¿no? De ahí un poco cuando analizamos el discurso, pues más adelante que ustedes estén en eso, o cuando el mismo suceso externo sigue la misma sensación, entonces cada vez que yo veo un perrito me da ternura, siempre. Ah, yo o un gatico, o veo un gatico y digo, wow, lo que sea, sigue la misma sensación, decimos que están asociados. Eventos similares, ideas similares, espacios similares, estímulos similares. Cada vez que veo ese estímulo, esta es la sensación, cada vez que veo esto es lo que pienso, siento esto, cada vez que veo eso, etcétera, diríamos que están asociados. Eso es lo que van a decir los asociacionistas. El proceso por el cual se hayan ligados o vinculados se llama asociación. Ahora, hay unas reglas de asociación, unos principios, unas normas que nos ayudan a entender cómo es que se da ese fenómeno de la asociación. Ah, bueno, ellos van a decir que lo semejante va con lo semejante. El contraste va a señalar que cuáles son diferencias entre un estímulo o una idea y otra idea. Y la contigüidad, que ahorita más adelante lo vamos a poner con ejemplo. La contigüidad en últimas, pues para que no nos quedemos con esa duda, es que se presente al mismo tiempo y de manera cercana en tiempo y espacio. Entonces, si a mí se me olvida algo, yo puedo ir al espacio, al lugar donde estuve para recordarlo. Entonces, puede que yo olvide qué fue lo que me dijo, pero paso por ese lugar y digo, ya me acordé. O paso por un lugar y me acuerdo que en ese lugar sufrí o que en ese lugar fui feliz, etcétera.
Eh, entonces, cuando empezaron a analizar la mente humana, se dieron cuenta de que las ideas se sucedían unas a otras, que unas evocaban a otras o que algunas aparecían siempre unidas a otras. Siempre. O sea, siempre que yo pienso en algo, aparece una idea similar y otra similar y otra similar, ¿no? Bueno, entonces, sí, digamos que uno piensa, si me cae bien, normalmente trae ideas asociadas de que cae. No solo ocurría esto con las ideas, sino que algunos hechos que habían pasado conjuntamente se recordaban luego juntos. Entonces uno dirá, ¿cómo así? Yo huelo un perfume y me acuerdo de alguien en particular. Escucho una canción y me acuerdo de ese alguien en particular. Entonces, hay algunos hechos que se pueden recordar junto con ideas, que no solamente aplica para ideas, sino también para hechos, para espacios como tal. Y entonces, lo interesante es que las ideas asociacionistas van a estar ligadas a la explicación de la memoria. ¿En qué sentido? Pues, ¿cómo recordamos? Principio de asociación. Ese lo tengo en la punta de la lengua, profe. Tiene mucho que ver con encontrar el estímulo con el que asociamos el recuerdo para poder evocar la respuesta correcta. En ese sentido, lo interesante es que estos personajes asociacionistas influenciaron bastante porque por primera vez podíamos hablar de un fenómeno como la memoria, podíamos mostrar con evidencias que lo que decíamos era cierto, así como cuando uno dice, ¿a usted no les ha pasado que cuando huelen un perfume recuerdan a la persona que ama? Y la gente dice, sí. Pues bien, eso pasaba en esa época y era importante. Harley y otros filósofos ingleses como James Mill, entonces James Mill, papá, John Stuart Mill, hijo, Alexander Bain, Herbert Spencer, el fenómeno asociativo pasa a adquirir un lugar central y se convierte en un eje principal en la explicación de la mente humana. O sea que la mente se entiende una asociación dio lugar a la expresión compleja de asociacionismo. Los ismos, todos los ismos que veamos, empirismo, etcétera, pues son epistemologías, son maneras de validar el conocimiento. Palabra que va a denotar un sistema y por ello, a pesar de que en esa época todavía no podemos hablar de escuelas psicológicas, el asociacionismo es considerado por algunos autores el primer movimiento o escuela estrictamente psicológico. ¿Y por qué va a ser denominado de esa manera? Pues principalmente porque tenemos un sistema sustentado por una serie de teóricos durante todo el siglo XIX. Pues porque es una escuela, por decirlo así, o la primera escuela psicológica. Tenemos un conjunto de autores que la soportan. Y todos esos autores coinciden en aceptar el principio de explicación de la vida mental. O sea, para todos coinciden en que el asociacionismo es la teoría que explica la vida mental. Todos los asociacionistas del siglo XVIII y XIX coinciden en creer que lo que daba coherencia a las ideas es la asociación y que la tarea de la psicología es estudiar las ideas, las sensaciones y sus relaciones. Entonces, sensaciones, ideas y cómo estas se relacionan entre sí. Todo lo que el estímulo genera como tal una sensación y esa sensación genera una idea. ¿Por qué se generó esa idea y no otra? ¿Por qué se estableció esa relación y no otra? Eso es lo que los psicólogos en la psicología experimental al principio estudiaban. Siglos XVIII y XIX. La ley de la contigüidad es la ley que hablábamos hace un momento, que más adelante vamos a hablar. Es una ley que dice que la asociación se realiza por la proximidad. O sea, que lo que está próximo en tiempo y espacio de objetos
y eventos es lo que se va a recordar, lo que se va a asociar. De ahí entonces que si tenemos un estímulo como una moto, las motos que nos roban, como suenan, ¿no? Esas motos, si vemos pasar una moto o escuchamos pasar una moto, ¿vale? Y pasa mucho tiempo entre ese estímulo o esa sensación y el robo, diríamos entonces que la ley de contigüidad aplicaría para explicar por qué no se asoció el ruido de la moto con el robo. La Escuela Asociacionista Británica, en John Stuart Mill y Alexander Bain, son sus principales representantes en el siglo XIX. Son figuras destacadas porque empiezan a preparar el terreno para el surgimiento de la disciplina de nosotros como psicología de manera independiente. E influenciaron con sus teorías a esta identidad. En ese sentido, entonces, ¿cuál es la mecánica mental y la química mental? Pues James Mill, que es el papá, básicamente dice que la actividad de la mente, ¿vale? Y los fenómenos mentales sucede gracias a una mecánica. ¿Cuál es esa mecánica? Las sensaciones y las ideas funcionan por una ley de contigüidad. Lo que espacial y temporalmente se encuentran próximos, se van a asociar. La que mecánica mental va a entender entonces que las ideas complejas son la suma de ideas simples. ¿Qué es el aporte que hace su hijo, John Stuart Mill? Pues él tiene más una formación química. Y como en esa línea, él dice, primero, pasa el modelo de la física imperante en su papá a el de la química. ¿Qué implicaciones tiene eso? Que las ideas perdían su identidad de átomo, original e indestructible, para mezclarse, fundirse y reconvertirse en otras más complejas. Es decir, que para el papá la mecánica mental era estática, una idea simple se mantendrá por siempre, mientras que para el hijo dice, no, una idea puede mezclarse, fundirse y reconvertirse en otra más compleja. O sea que una idea simple puede cambiar. Y por el otro lado incorporó la ley de la semejanza, añadiéndola a la de la contigüidad. La química mental entendía que las ideas complejas eran generadas por ideas simples. Este es un texto como para que entendamos un poco en palabras de James Mill de qué estamos hablando. Siglo XIX, 1829, análisis del fenómeno de la mente humana. Un pensamiento sigue a otro pensamiento, una idea a otra idea, incesantemente. Si nuestros sentidos están despiertos, continuamente recibimos sensaciones del oído, el ojo, el tacto y así sucesivamente. Pero no solo sensaciones. Después de cada sensación se excitan perpetuamente ideas de las sensaciones anteriormente recibidas. Después de estas ideas, otras ideas. Y durante toda nuestra vida, una serie de esos dos estados de conciencia. Dos estados de conciencia, sensaciones e ideas. Está teniendo efectos constantemente. Ve un caballo. Es una sensación. Inmediatamente pienso en su dueño. Es una idea. La idea de su dueño me hace pensar en su cargo. Es un ministro de Estado. He ahí otra idea. La idea de secretario de Estado me hace pensar en los asuntos públicos. Y me veo llevado a pensar en una serie de ideas políticas. Entonces me llaman a cenar. Cenar es una sensación nueva, seguida de la idea de la compañía, de los alimentos, que son otras sensaciones. Estas sugieren ideas sin fin, aparecen continuamente otras sensaciones que sugieren otras ideas y así continúa el proceso. Entonces la psicología en este momento, eso era lo que pensaba. Una sensación se acompaña de una idea y una nueva sensación de otra idea y así sucesivamente. Entre todas las teorías que aparecieron durante la psicología filosófica, el asociacionismo
es la que ejerció una influencia más fuerte en la psicología que se iba a desarrollar hasta fines del siglo XIX y mediados del XX. No solo afectó la primera psicología científica que nacía en Alemania, cuando ésta intentaba comprender cómo se relacionaban los diferentes elementos que componían la conciencia, sino que veremos que este planteamiento asociacionista no solamente impactó la primera psicología científica, sino que también los argumentos conductistas de Watson, teorías neoconductistas y sobre todo el condicionamiento operante de Skinner. Es decir, que el estímulo-respuesta conductista se fundamenta en una perspectiva asociacionista. Estímulo condicionado, respuesta condicionada, etcétera. Que luego hablaremos de eso. Y aquí pues vamos a coger la fisiología para la psicología. Bien. ¿Qué vamos a decir acá? En esta fisiología para la psicología, lo que nos importa es un poco contestar a una pregunta que hacían de qué autores o qué eventos marcaron que la psicología pudiera surgir. Hemos hablado un poco de cómo ha madurado a nivel conceptual. Ahora vamos a hablar de que en 1825, Bell, en este texto de una exposición de los sistemas neurales del cuerpo humano, con una republicación de los papeles entregados por la Royal Society, que era la Royal Society, pues como la entidad científica de la época, ¿no? Como el Nobel de la época, una sociedad muy rigurosa a nivel científico acerca del tema de los nervios. Y en la página 21, lo que Bell va a escribir es: se ha reconocido que las raíces anteriores de los nervios espinales otorgan el poder de la moción muscular y las raíces posteriores la sensibilidad. Cuando en el experimento se cortan las raíces anteriores de los nervios de una pata, el animal pierde todo poder sobre ella, aunque el miembro todavía sigue sensible. Pero si por otro lado se cortan las raíces posteriores, el poder de la moción continúa, aunque la sensibilidad queda destruida. No había internet, así que él no pudo haberse dado cuenta de que en Francia, este señor Magendie, y aquí en francés, pues yo no sé francés, si alguno sabe, porque traduzca esto de acá, pero diríamos que es como experiencias, ¿no? No sé, de los nervios, no sé. Útil. Entonces, fíjense en esto, es como un niño chiquito, un niño supremamente interesado y un niño que está completamente asombrado. O sea, pónganse en los papeles, en el lugar de esa época, ¿no? Donde no sabemos cómo funciona nada. Y entonces él llega y dice: utilizando un escalpelo muy afilado, pude dejar al descubierto la mitad posterior de la médula espinal. Acá. Vi que el perro se movía, aunque su sensibilidad había sido completamente anulada. Comencé a considerar que era posible que las raíces posteriores de los nervios espinales tuvieran funciones diferentes que las anteriores y estuvieran particularmente relacionadas con la sensibilidad. Entonces la óptica un poco acá es como: ve, le acabo de cortar aquí y mira el efecto que tuvo. Se me ocurrió, desde luego, que el paso siguiente era cortar las raíces anteriores dejando intactas las posteriores. El miembro estaba completamente inmóvil y flácido, aunque no podía haber duda de que su sensibilidad quedaba sin afectar. 1822. Entonces, estos dos señores, Bell y Magendie, principalmente, pues, quitan un poco este asunto divino y nos permiten entrañar el misterio del hombre. Darnos cuenta, por ejemplo, que una médula espinal en su porción anterior, si se lesiona, se pierde entonces una función, y que si se lesiona la posterior, se pierde otra función. Y entonces así uno dice, bueno, pero también llega este señor Marshall Hall
con la ley de la conducción. Es decir, él nos va a dar un elemento respecto a la velocidad con la que llega desde que el estímulo se da hasta que es percibido, cuánto tiempo tarda. Es una ley de velocidad. Podemos rastrear cómo esos dos autores permiten entonces abrir ese camino para el estudio de lo que conocemos como el arco reflejo. ¿Qué sería ese arco reflejo? Entonces ustedes saben que en ese arco reflejo nosotros hablamos de que nos llega conciencia, nos llega a la corteza cerebral, que cuando percibimos dolor hay un miembro que se retrae, se quita, digamos, del estímulo doloroso y el miembro contrario se estira. Entonces se da un movimiento de extensión, un arco reflejo que más tarde Marshall Hall va a llevar con todo su esplendor a la reflexología rusa. ¿Qué sería esto de la reflexología rusa? La manera, ¿no? La manera en la que se empezaba a estudiar lo que nosotros denominamos psicología fisiológica. Para los rusos va a ser esta reflexología. Entonces, hasta aquí llegué en la clase de la mañana. Por tanto, voy a detenerme aquí a preguntarles si tienen alguna inquietud al respecto. ¿Tienen alguna inquietud? ¿Los que están virtuales tienen alguna inquietud? No, señor. No, profe. Ajá. Ok, digamos que hablábamos de en esta Grecia filosófica, ¿no? Donde decíamos que ese primer momento es un momento que se caracterizaba principalmente por entender que todo podría tener una sustancia, ¿cierto? Que todo absolutamente podría tener una sustancia. De hecho, voy a colocar la diapositiva para que quede como más en concreto. Espérenme. Entonces, la pregunta que hace la compañera María Alejandra está relacionada con esta parte de la primera psicología del alma. Entonces, esta psicología, digamos que su traducción literal de psique, estudio del alma, ¿sí? Es una psicología que en términos metafísicos la ubicaríamos como el papel que tienen los dioses, ¿no? Zeus y demás. Sustancialista en términos de que el alma tiene una sustancia, al igual que el agua, al igual que el fuego, pueden ser elementos de los que está compuesta esa alma. Y en este aspecto espiritual entenderíamos de que hay un mundo ideal o un mundo divino, un mundo en el cual el alma da esta connotación de trascendente, de trascendencia. Entonces, digamos que esa pregunta que tú haces de sustancialista, espiritualista, de si existe o no existe, digamos, porque puede entenderse así como dos almas, estaríamos diciendo no existen dos almas, sino que existe entonces, cuando lo hablamos como una perspectiva sustancialista, estaríamos diciendo entonces que esta alma debe tener o está compuesta de sustancias, ¿vale? Cuando hablamos
de espiritualista, estaríamos diciendo que esta alma es el recurso, el mecanismo, la vía para poder trascender o para poder ubicarnos en un elemento divino, ¿vale? En un elemento de un alma perfecta. Que esa concepción creo que es uno de los principales problemas de la psicología en su primer inicio. Porque al decir que el alma es perfecta, entonces si el cuerpo se enferma, el alma y el cuerpo deben ser diferentes. ¿Mm? Y entonces de alguna manera, este asunto espiritualista de un alma que proviene de un lugar superior, divino, perfecto, ideal, raya con la concepción corporal, con gente que se enferma, gente que sufre. ¿Vale? Entonces, en esa idea, este primer momento de la psicología, sanamos porque tenemos problemas en el fuego, problemas en el agua. ¿Sí? Una explicación un tanto sustancialista, como que el cuerpo manifiesta o encarna sustancias. Entonces, una lengua dentada, por poner un ejemplo, es una lengua que tiene mucho fuego y entonces debemos tratarla con agua o tomando ciertas bebidas. ¿Bien? Vale. ¿Qué otra pregunta mejor? ¿Qué otra pregunta tienen? Pues la concepción actual, ¿no?, que existe es que mente, cuerpo y alma, ¿no? Existen. Que la forma, la aproximación científica a ella, requerimos de procesos interdisciplinarios, por ejemplo, desde la física cuántica, mencionar aspectos como el átomo de Dios, o mencionar entonces la partícula divina, la partícula de Dios, que es la que origina, digamos. Entonces, existe estudios que buscan cientificidad, ¿no?, para mostrar fenómenos que nosotros quizás no entendemos. Como por ejemplo, el hecho de que yo pueda saber qué estás pensando, ¿no? Entonces, a ese tipo de fenómenos, a ese tipo de estudios, la psicología me parece que ha sido inteligente en ese sentido y decir, bueno, nosotros no vamos a negar que eso se estudia, pero las personas que estudian eso, vamos a ponerlas en la parapsicología, o sea, psicólogos que se interesan por estudiar el alma o estudiar las energías o estudiar. Y ahí vamos a encontrar, por ejemplo, algunos enfoques como la psicología transpersonal. Que la psicología transpersonal va a ser, digamos que una escuela mucho más posterior, mucho más nueva, mucho más de esta época, que va a integrar todas estas investigaciones en física cuántica, por ejemplo, para indicar que somos energía, que nuestro pensamiento afecta a nuestro cuerpo y probar que eso es así. Algunos, me imagino que han visto El Secreto, habrán escuchado entonces que lo que pensamos lo atraemos, ¿no?, que somos como imanes. Y si el día empieza bien, como que nuestro día va bien, que cuando, ¿cómo? Como la ley de atracción, exacto, la ley de atracción. Digamos que eso ha calado fuertemente, muy fuertemente. Y lo interesante es que si lo ponemos en términos científicos, ¿vale? Hay una teoría que nos ayuda a comprender un poco este asunto de la ley de atracción, que es una perspectiva más cognitiva conductual. Es decir, que lo que yo pienso va a generar consecuencias emocionales y conductuales en mi vida. Bueno, ¿qué otras preguntas tienen?